Les damos la bienvenida a todos. Yo soy Marcos Gallagher, que soy el director del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de SEMA. Este ya es, si no me equivoco, el tercer seminario que hacemos sobre el tema hidrovía, o el cuarto, me dice Alejandro, el cuarto seminario sobre el tema hidrovía. Em, Sin duda es un tema sumamente importante, posiblemente es uno de los proyectos más importantes de obra pública que está dando vuelta en la actualidad, si no el más importante, ¿no? Eh, Como introducción, bueno, Alejandro Bustamante ha trabajado mucho sobre este tema y ha publicado un documento de trabajo de la Universidad del SEMA, lo publicó ahora hace muy poquito, que los invito a que los que estén interesados entren a la página del SEMA y encuentren el documento de trabajo, porque debe ser posiblemente el análisis más detallado y cuidadoso que se ha hecho de la problemática de la hidrovía. Así que bueno, lo tenemos entonces Alejandro Bustamante, que es el autor del documento al cual hago referencia y el que ha tomado la iniciativa en este tema. Alejandro es ingeniero agrónomo y máster de la Universidad de California y es profesor en el programa de agronegocios de la Universidad del SEMA. Y también está Gustavo del Snider y John Ryan, que son prácticos. La palabra prácticos, bueno, los que están acá seguramente saben, pero por ahí alguno no. Práctico no quiere decir de que hacen manualidades, sino que los prácticos son los que se encargan de el ingreso y egreso de los buques a los puertos. Individuos que tienen mucha experiencia en el manejo de buques en zonas congestionadas. Así que bueno, van a ser un aporte muy, valga la redundancia, práctico sobre el tema, sobre el tema de la hidrovía. Y también lo tenemos a Daniel Lema, que es el director de la maestría de agronegocios. Así que bueno, con eso podemos pasar a las exposiciones. Un comentario breve, Marcos y asistentes. Les acabo de compartir por el chat del seminario el documento de trabajo de Alejandro Bustamante sobre hidrovía. Los que quieran verlo lo pueden descargar directamente. Gracias, Daniel. De nada. Bueno, comienzo yo. Comenzamos, Alejandro. Muy bien. Bueno, gracias al SEMA por invitarme. Gracias a todos por darme su tiempo. Como decíamos, es el cuarto seminario que desarrollamos sobre la temática de la competitividad de la hidrovía. Eh, en seminarios anteriores evaluamos varios aspectos que entendemos podrían ayudar a mejorar el diseño de la próxima concesión, de manera de reducir el costo de circular por la hidrovía y de aumentar la competitividad de las exportaciones. Y para este seminario nos vamos a enfocar en un tema que quedó planteado, pero no profundizado en el último seminario que hicimos. Así que les voy a compartir una presentación. Por favor, avísenme si sale bien. Sí, se ve. Faltaría ponerle en modo presentación, pero se ve perfecto. Ahí debería estar. Sí, ¿Está en modo se presentación ve. ahora? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Entonces, evaluación de trazas alternativas. En el seminario anterior, que de alguna manera está resumido en el documento que les envió Daniel Lema y que también está disponible en el canal de YouTube del SEMA, habíamos planteado una serie de cuestiones que decían qué podemos hacer para mejorar la competitividad de la hidrovía, o sea, reducir los costos de la exportación,
y aumentar en definitiva el precio recibido por los exportadores. Eh, Nos concentramos en distintas medidas que tenían que hacer foco en la navegabilidad, no complicar demasiado la próxima concesión, pero sí darle mucha importancia a lo relevante que es la navegabilidad. Ponerle foco a qué medidas se podían tomar para fomentar la competencia entre oferentes de manera que la licitación sea realmente competitiva. Es el único momento que va a haber competencia. A partir de ahí pasa a ser un monopolio el concesionario por el plazo que se defina. Y entre las medidas que planteábamos, decíamos, bueno, si queremos que la hidrovía resulte más competitiva, tendríamos que lograr una profundidad que permita completar la carga de los buques que cargan grano, en vez de tener que ir a completar a Bahía Blanca o a Quequén o a Brasil, que puedan salir ya con carga completa. Y eso era una profundidad, por lo menos para grano, de era entre 44 y 45 pies. Para harinas y subproductos puede ser menos. Y que para lograr el beneficio o la competitividad de las exportaciones, la idea es que fuera lo más rápido posible y que los estudios que se han encargado sobre el tema dicen, bueno, se podría llegar monitoreando a un plazo de 6 años, ya tener la profundidad deseada. Con una tarifa de referencia para que realmente sea mejorar la situación con respecto a la situación que teníamos hasta el año pasado, que tendría que resultar una tarifa de referencia menor a $4 por tonelada de registro neto. Para eso tiene que haber bastante competencia entre oferentes, tenemos que alentar la participación de oferentes, no generar cláusulas que excluyen la competencia y también tratar de procurar ventajas, no solamente para transparentar las tarifas de dragado por un lado y de balizamiento y relevamiento por otro lado, sino también para fomentar la ventaja de la especialización de actividades, licitar lo que es dragado por un lado y balizamiento y relevamiento por otro lado. Y de vuelta también para fomentar la especialización y el foco, porque la hidrovía no es homogénea, sino que tiene secciones muy diferentes en condiciones del río y de tráfico. Abrirla en 3 o 4 secciones de dragado y en 2 concesiones de balizamiento. Lo mismo que se hace con cualquier autopista, o sea, nadie se plantearía de que la ruta 9 vaya desde Buenos Aires hasta La Quiaca con un solo concesionario. Lo mismo pasa con la hidrovía, no hay ningún motivo que lleve a pensar de que hay ventajas en licitar toda la concesión en un solo tramo. Y que el plazo de concesión sea el mínimo posible para permitir futuros ajustes, que pueden ser ajustes de tráfico, ajustes de tecnología, ajustes de condiciones del río, etcétera, etcétera, que sea el mínimo plazo que sea conveniente desde el punto de vista económico, que está calculado que no debería exceder más de 15 años las concesiones del Río de la Plata y no más de 10 años las concesiones del Río Paraná. Y no recargar a los concesionarios con otras tareas en las cuales no tienen competencia específica y que corresponden a otros ámbitos o que pueden ser mejor manejados de otra manera que a través de un concesionario. Bueno, eso es un poco lo que planteamos en el seminario anterior. Y dejamos picando la posibilidad de decir, hay una cosa más que se podría hacer, que es elegir la traza que nos permita operar la hidrovía a la profundidad que necesitamos, en el plazo que necesitamos, con el menor costo de dragado posible, con las mejores condiciones de navegabilidad que sean posibles y con el menor impacto ambiental. Y en eso me voy a concentrar en esta presentación. Entonces, hasta hoy esta es la hidrovía hoy, la hidrovía o el sistema de navegación troncal en realidad, y lo que se estaría licitando es lo que es la línea azul. Empieza en el Río de la Plata exterior, pasa frente a Buenos Aires, sigue frente a Buenos Aires por el Canal Mitre, ingresa al Paraná por el río Paraná de Las Palmas y sigue hasta Rosario y más arriba hasta Asunción y más arriba hasta Corumbá, pero el tramo profundo llega hasta el norte de Rosario, hasta Timbúes. Y en definitiva uno dice, bueno, seleccionar la traza que permita minimizar el costo de dragado, mejorar la navegabilidad y reducir o minimizar el impacto ambiental. Bueno, no hay muchas alternativas, la línea azul es una sola, solamente se abren 2 ramales en esta sección recuadrada, que es en la cual nos vamos a concentrar en las 2 presentaciones de hoy. Hoy está dragado a 34 pies, o para que funcione a 34 pies todo el sistema, y se usa una vía alternativa que está también dragada a 34 pies en el Río de la Plata y a 33 pies en el acceso al río Paraná, que en este caso sería a través del río Paraná-Guazú y Paraná-Bravo. Entonces, en este cuadradito es donde nos vamos a enfocar en la presentación, porque es el único lugar de la traza donde hay posibilidad de ver alternativas.
pero lo que se está, la que se prioriza y la que se está licitando hasta el momento en los últimos 30 años y que se propone licitar en la próxima licitación es esta, la línea azul. Esta está usada como una línea secundaria, principalmente para dar acceso a los puertos uruguayos sobre el río Uruguay y para subir buques vacíos hasta el Gran Rosario. Entonces, el ramal que se usa o que se prioriza hasta el día de hoy es esto que estoy sombreando, canal de acceso, canal Mitre, Paraná de las Palmas y después seguimos para arriba. Y la alternativa que se está usando principalmente para entrar a puertos uruguayos o para subir buques vacíos es el canal Martín García y el ramal Paraná Bravo, Paraná Guazú y Brazo Talavera. Y se juntan los dos más o menos a la altura de Varadero y de ahí siguen todos juntos para el norte. Esto no fue siempre así. En verdad, esta carta náutica muestra cuál era la situación en 1974. Son mis primeros recuerdos de cruzar con mi padre el Río de la Plata navegando, y esta era la carta que usábamos. Es una carta que indica que hay un canal de acceso al puerto de Buenos Aires y que hay otro canal que corre más cerca de la costa uruguaya e ingresa al río Paraná por Martín García. No existía lo que hoy es la vía oficial, que es el canal Mitre. No existía y no existía por buenas razones. Esto era la playa Honda y es la playa Honda. Es literalmente una playa donde a nadie se le hubiera ocurrido, desde que Solís llegó al Río de la Plata, entrar al río Paraná por el medio de la playa. Entonces, lo que se usaba desde que llegó Solís en 1516 hasta la inauguración del canal Mitre en 1977 era esta traza del canal Martín García para entrar al río Paraná a través del Paranaguazú. Y se la elegía por buenas razones. Cuando uno mira lo que pasa en el Paraná, y que es una imagen satelital que fue compaginada por uno de los varios estudios de factibilidad que se hizo en vistas a esta concesión, un estudio encomendado por prácticamente todas las cámaras de usuarios del río. Bueno, estaba esta imagen que uno la mira y dice, es bastante choqueante. Estamos eligiendo bajar buques cargados por este ramal y estamos eligiendo subir buques sin carga por este ramal. Y cuando yo miro esta imagen, acá estoy viendo una autopista y acá estoy viendo la colectora. O sea que es como que estamos diciendo, vamos a llevar los buques cargados por la colectora y vamos a subir los buques vacíos por la autopista. Y no parece tener demasiada lógica. Acá se ve claramente que el caudal de los dos brazos no es el mismo, el caudal de invierno, que es el caudal de bajante promedio para el Paraná de Las Palmas es de más o menos 3.700 metros cúbicos por segundo, y para este otro ramal del Paranaguazú son 12.400 metros cúbicos por segundo. Es un río que se lo ve mucho más potente, es un río que se lo ve mucho más profundo. Estas son las profundidades, los colores. Esto que es azul son profundidades arriba de 25, 30 metros. Los son un poquito más claros, son profundidades entre 25 y 20 metros. Estamos hablando de 80 pies, 85 pies de calado, 70 pies de calado, 60 pies, mucho más de lo que se necesita. Nosotros hoy estamos en 34 pies, y no se necesitaría más de 44 pies, dijimos. O sea que en casi toda la traza este ramal tiene profundidades mucho mayores de las que se necesitarían. Solamente habría que hacer toques puntuales para habilitar la navegación a 44 pies. Mientras que en este otro ramal del Paraná Las Palmas, las partes azul profundas son mucho menos, hay mucho más azul clarito, celeste, porque en este curso tortuoso hay bastante sedimentación, sobre todo en esta primera parte y sobre todo en la desembocadura y en esta zona de curvas. Además, estamos hablando de un brazo que tiene en promedio unos 300 metros de ancho, que tiene 11 vueltas cerradas, que tiene dos pasos que necesita mucho dragado en las dos puntas y que tiene además 13 puertos en un curso de agua muy angosto. Y que limita, todas estas curvas además limitan el tamaño de los buques que pueden transitar por el Paraná de Las Palmas. Mientras que en este otro brazo, lo que yo llamo la autopista natural, es prácticamente una doble vía natural en toda la traza, porque perfectamente acá hay muy pocos lugares donde puede haber sobrepaso en el Paraná de Las Palmas, mientras que acá perfectamente se podría entrar en los buques cargados por este recorrido y perfectamente podrían subir los buques vacíos por este recorrido
y en los dos casos haría falta una ínfima intervención de dragado. O sea, tendríamos doble vía natural en todo el recorrido contra muchas restricciones para el cruce en el Paraná de Las Palmas. No se limita, estas curvas no son cerradas, no limitan el tamaño de los buques que pueden transitar y la traza corre en zona no urbanizada. No molestamos a nadie. ¿Qué pasa cuando llegamos al Río de la Plata? Bueno, ya vemos que en el río Paraná parece claro que hay una ventaja importante que no está siendo aprovechada, que es no aprovechar la autopista natural y pretender llevar buques cargados o profundizar la colectora. Cuando llegamos al Río de la Plata, lo que vemos es, esta es una imagen satelital del 87, en colores se ve el agua más calentita, que es la que sale del Paraná. Vemos que casi todo sale por la costa uruguaya y muy poco, y casi parece un chorro casi artificial, que es un chorro artificial del canal Mitre, sale por la costa argentina. En definitiva, por el canal Mitre, que es lo que se está usando hoy como vía principal, sale el 20% del caudal del Paraná, y por el Paraná Guazú y el Paraná Bravo sale el 80% del caudal del Paraná. El río quiere salir por ese lado y además se le junta al 100% del caudal del río Uruguay, con lo cual se arma un chorro súper potente en una costa que es relativamente limpia, que se puede armar directamente canales naturales. Este es el flujo, esta otra imagen muestra el flujo natural de salida del río. Cuanto más intenso es el blanco, quiere decir, por ahí me quiero ir, por ahí quiere salir el río. Bueno, se sale pegado a la costa uruguaya, rebota contra Colonia, se va hacia el medio del río, se junta con el chorro que sale del Mitre, se arma una canalización natural frente a La Plata, sigue por ahí lo que se llama hoy canal intermedio, y de a poquito se va acercando de vuelta a la costa uruguaya el flujo. Y eso es lo que la naturaleza nos dice, yo quiero salir por acá. Ustedes salgan por donde quieran, pero si salen por un lugar diferente de por donde yo quiero salir, les va a costar más plata. Eh, Les va a costar más plata, ¿por qué? Porque donde no corre el chorro de corriente, al salir del Paraná, todos los sedimentos que trae, como 160 millones de toneladas de sedimento por año, una parte importante de ese sedimento, sobre todo la fracción de arena fina, queda depositada apenas llega al Río de la Plata. Y esto está mostrando las profundidades. Lo blanco es profundidad prácticamente al cero, lo marrón oscuro son profundidades menores de 2 metros, y lo que vemos es que el río se armó una zanja ahí donde se junta el chorro del Paraná Guazú, el Paraná Bravo y el río Uruguay, se armó una zanja contra la costa uruguaya, y después esa zanja se continúa con un canal que cruza el río de la Plata para llegar a frente a La Plata, a los pozos de La Plata. Y por ahí va el canal Martín García, ese que vimos que eligió Solís en 1516 y que siguieron eligiendo todos los marinos por los próximos 460 años, hasta que se hizo el canal Mitre, que es este, que cruza esa playa. Significa cruzar la playa de que hay una sedimentación muy alta, esto es desde que sale del frente a Buenos Aires hasta que se junta con el río Paraná, hay una sedimentación muy alta que está más o menos calculada en 150.000 metros cúbicos por kilómetro por año, que en época decreciente se puede ir hasta el doble de eso, y se junta con el Paraná de Las Palmas, que no era el ramal natural de salida al río Paraná, donde se junta con el canal Mitre, también hay una sedimentación muy fuerte, del mismo orden que en el canal Mitre, y después vuelve a haber otra sedimentación muy fuerte en la zona de las curvas y sobre todo cuando se junta con el Paraná inferior a la altura de Varadero. Entonces, ir contra natura nos está diciendo, listo, háganlo, pero van a tener que remover mucho más sedimento que si salieran por la autopista natural por donde quiero salir, en definitiva. ¿Qué significa eso para un buque que va a Gran Rosario? Todos los buques de upriver. Bueno, puede ir al Gran Rosario como se va hoy o bajar desde el Gran Rosario por la vía actual, que es por el canal de acceso, el canal Mitre y el Paraná de Las Palmas, o puede bajar cargado por el canal Martín García y el Paraná Bravo y el Guazú y el Talavera. ¿Qué significa eso en términos, si quisiéramos llegar a esos 42 o 44 pies de profundidad que decíamos que sería deseable? Bueno, ¿cuánto nos cuesta profundizar cada uno de los dos ramales? Nos cuesta aproximadamente lo mismo. Estos son más o menos 320 millones de dólares. Profundizar la vía canal de acceso, canal Mitre, Paraná de Las Palmas
y se va a seguir usando el canal Martín García y el Bravo Guazú Talavera para llevar buques vacíos. Por lo tanto, este es el costo total de adecuar el sistema a una mayor profundidad, yendo por la alternativa que se usó durante los últimos 30 años y que se propone seguir usando. Si quisiéramos profundizar el canal Martín García, bueno, hay que hacer varias adecuaciones en el canal Martín García, por lo tanto el costo total es más o menos lo mismo por cualquiera de los dos ramales, profundizarlo a 42 pies. Lo que vemos acá, sin embargo, es que la parte del Paraná, que es el Paraná Bravo, el Paraná Guazú y el Brazo Talavera, prácticamente no hay que hacer ningún esfuerzo de dragado para llegar a esa profundidad. Entonces todo el esfuerzo de dragado estaría puesto en adecuar el canal Martín García. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la ventaja entonces si cuesta lo mismo? Bueno, la ventaja viene acá a lo largo de los años. Una cosa es llegar a la profundidad y otra cosa es mantenerla en 42 pies. Y como nos dice la naturaleza, yo quiero salir por el lado de la costa uruguaya y no por el lado de la costa argentina, voy a tirar mucho más sedimento en la costa argentina que sobre la costa uruguaya, por lo tanto van a tener que hacer un mantenimiento anual de más o menos 120 millones de dólares si quieren seguir saliendo por el Canal Mitre, el Paraná Las Palmas y usar el Canal Martín García como vía secundaria. En cambio, si aprovecharan esos buques del Gran Rosario, la posibilidad de entrar y de salir por el Canal Martín García, el Paraná Bravo, el Guazú y el Talavera, estarían con un costo de mantenimiento que es prácticamente la sexta parte de lo que se está proponiendo hacer. Y esto sumado en una serie de años es una diferencia realmente importante si lo que queremos es aumentar la competitividad de las exportaciones argentinas. ¿Y por qué nos importa que los buques del Gran Rosario puedan usar la vía que más les sirve? Bueno, porque el 82% del volumen de las cargas que circulan por el río Paraná tienen como destino o origen el Gran Rosario. El 7% tienen como origen y destino puertos sobre el río Uruguay y el 11% tiene como origen o destino puertos sobre el Paraná de Las Palmas. O sea, estamos hablando que al 90% del tráfico de cargas del río Paraná le convendría salir por la alternativa más barata. Es un origen esto del Gran Rosario de Uruguay que hoy está en aproximadamente 114 millones de toneladas por año y que el grueso del aumento proyectado también le va a convenir salir por ese lado. El grueso del aumento proyectado viene de, pongamos, si sacan a las retenciones o se reducen significativamente las retenciones, el sector agro tranquilamente en un periodo de 10 años puede estar volcando sobre el río Paraná unas 30, 40 millones de toneladas más. Hay un proyecto que se está desarrollando, o profundizando, mejor dicho, está hace muchos años, pero se está profundizando en Mato Grosso para sacar mineral de hierro, que según ellos quieren sacar 40 millones de toneladas, que sería 20 millones de toneladas por arriba, o 15 millones, 25 millones de toneladas por arriba de lo actual, que también le convendría salir por ese lado. O sea, es la vía donde no solamente tiene el mayor tráfico actual, sino que donde podría venir el mayor aumento de tráfico en el futuro. Mientras que no hay, yo por lo menos no la veo cuál es la perspectiva de aumentar de los 14 millones de toneladas actuales en el Paraná Las Palmas a, no sé cuál es el origen, pero de ninguna manera me imagino que puede ser un aumento como el que se puede dar en el Gran Rosario de Uruguay. Entonces, la próxima concesión se está proponiendo, no está definido, todavía no han salido los pliegos, pero se habla de poner una meta que en el pliego de febrero fue de 39 pies, ahora se está hablando de ir a 42 o 44 pies, pero manteniendo el esquema actual de usar la vía de los últimos 30 años, que es por el Canal Mitre, por el Paraná de Las Palmas. Y mantener la vía del Canal Martín García como secundaria para subir buques vacíos y para darle acceso a los puertos uruguayos. Pero hay un compromiso con el gobierno uruguayo de que esto no sería la situación de equilibrio. Eventualmente habría que llevar el canal Martín García a la misma profundidad que el canal Mitre. O sea, terminaríamos en una situación con dos ramales a 44, 42 o 44 pies, que es la alternativa más cara que se nos puede imaginar, digamos. O sea, totalmente incompatible con el propósito de aumentar la competitividad de las exportaciones de todos los países del Cono Sur, de la Cuenca del Plata. No es que el canal Martín García las tiene todas a favor, o sea, sí las tiene todas a favor el Paraná Bravo, el Paraná Guazú y el Brazo Talavera, pero el canal Martín García tiene algunas objeciones o se le han planteado algunas objeciones a lo largo del tiempo, que es, hay tres lugares donde hay rocas
que profundizarlo costaría bastante plata. Eso ya está puesto en la estimación que les presenté. Y también se le critica de que hay un tramo que está cruzado la corriente y cruzado los vientos, sobre todo cuando son vientos fuertes del este o del sudeste, y que eso de alguna manera a los prácticos no les gusta mucho. Van a hablar mucho mejor de eso Gustavo y John Ryan en un ratito. Pero son las principales objeciones que se le hacen al canal Martín García, aparte que en algunos lugares es un poco angosto para lo que se requiere. Para esas objeciones se han hecho algunos estudios poco conocidos, pero para la objeción respecto a las rocas, que son estos 3 puntos, se ha estudiado la posibilidad de hacer un bypass que evite pasar por las rocas. Se ha calculado cuánto costaría llegar a esa profundidad de 34 pies y mantener esa profundidad. Y también se ha propuesto armar un bypass para evitar esta otra roca que parece que no es tan complicada como estas otras dos. O sea que ese estudio ya está hecho, es un estudio del 2014 encargado por la Comisión Administradora del Río de la Plata, de la cual una parte es público, este es el nombre del estudio, y hoy los anexos eventualmente se pueden llegar a consultar, pero la conclusión que estoy sacando es que el primer bypass para evitar eventualmente esta roca llevaría un costo de mantenimiento de 782.000 metros cúbicos por año. No es mucho, pero es el triple de lo que cuesta hoy mantener esa profundidad en el canal actual, que prácticamente sigue un canal natural. Por lo tanto, esta alternativa además implicaría un costo de apertura de 67 millones de dólares, 68 millones de dólares. Por lo tanto, no parece tener mucho sentido armar este bypass. Pero en este otro bypass, que es tratar de evitar estas dos rocas que son más complicadas, diría, si uno hace el bypass, el estudio dice que el costo de mantenimiento sería prácticamente o menos de la mitad de lo que cuesta mantener ese tramito en la actualidad. O sea, se ahorraría en costo de mantenimiento y probablemente se evitaría tener que hacer ese derrocado que cuesta, según los cálculos, para llevarlo a 42 pies, cerca de 100 millones de dólares. Por lo tanto, parece tener sentido eliminar una de las principales objeciones que se le hace a la profundización del canal Martín García haciendo este bypass. La otra objeción que se le hace al canal Martín García es la que hablábamos, este tramo de corrientes cruzadas y de vientos cruzados, que es donde se concentra prácticamente el 70%, en esta sección amarilla, se concentra el 70% de la necesidad de dragado del canal Martín García. El resto es un canal sumamente limpio, incluso a 42 pies. O sea, sería una muy buena alternativa que nos permitiría, incluso si corregimos esta situación, que el canal Martín García sea todavía más barato de mantener de lo que pusimos en la transparencia donde comparábamos los costos de cada ramal. Y creo que sería una interesante alternativa para discutir la posibilidad de alinear este tramo que está cruzado a la corriente del Paraná-Guazú, que es la más fuerte de todo el río y la que más sedimentos trae, alinearlo a la corriente de manera que haya menos deposición de sedimentos en el canal, que directamente el canal siga la línea que trae desde varios kilómetros, que no haya curvas y que acompañe a la corriente natural del río. Yo esperaría por lo menos que haya bastante menos deposición de sedimentos y que sea mucho más barato de mantener ese canal y además eliminar esa objeción que se hace que cuando sopla del sudeste se cruzan demasiado los barcos al canal. Otra objeción que se hace es, bueno, podríamos mantener el esquema actual de mantener los dos ramales, pero en vez de profundizar el ramal más complicado, profundizar el ramal que parece seguir el flujo de desagüe natural del río. O una alternativa todavía más radical y que resultaría en menores necesidades de dragado, es directamente llevar todo el tráfico que va a Rosario o al Paraná por el canal Martín García. Y una de las cuestiones que se plantean es, bueno, pero en definitiva necesitamos los dos ramales para que haya posibilidad de doble circulación, tengamos doble vía y si falla alguien puede por el otro lado. En definitiva, si hacemos todas estas modificaciones al canal Martín García que estamos comentando, lo que es azul sería todo lo que son tramos de doble vía yendo por el canal Martín García. Prácticamente, salvo en tramos muy puntuales, así ojito, después lo dirá mejor Gustavo de la Snyder y John Ryan, yo veo que casi toda la sección sería con doble circulación.
mientras que por el canal por el canal Mitre y por el Paraná Las Palmas, todo lo que es colorado son zonas que entiendo que no hay posibilidad de cruce, y lo que es azul solamente hay posibilidad de cruce. Que además esto compartimos el tráfico con todos los puertos del Paraná de Las Palmas. Así que esa objeción de que los buques del Gran Rosario verían peligrada su seguridad de la navegación por no tener zona de cruce, esta transparencia me dice que no debería ser tan así. Lo que se plantearía entonces, si esta idea valiera la pena profundizarla, es, bueno, ¿qué hacemos con los puertos del Paraná Las Palmas, que son más o menos el 10% del volumen que circula por el río Paraná? Bueno, yo veo dos alternativas. La más conservadora sería decir, dejémosles el acceso que tienen hasta hoy y profundicemos el ramal Canal Martín García, Paraná Bravo, Guazú y Talavera. Pero eso implica seguir manteniendo el canal Mitre, que es caro de mantener. Eh, Eso implica incurrir en el costo de profundización de esta zanja, porque es literalmente una zanja de hasta 42 pies que cuesta bastante plata, y mantener el dragado del Paraná a Las Palmas en esta primera sección, que hay bastante sedimentación. La otra alternativa que me gustaría poder mostrar, de que en definitiva podría llegar a resultarle todavía más conveniente a los puertos del Paraná a Las Palmas, es aprovechar la profundización del canal Martín García y del acceso al río Paraná por el Paraná Bravo y el Paraná Guazú, y en esa zona donde está la bifurcación, donde se juntan los dos ramales, pegar la vuelta y entrar a los puertos del Paraná de Las Palmas. Una tercera alternativa sería eh, mantener el canal Mitre con 34 pies hasta Lima en vez de seguir hasta el final. O sea que hay varias alternativas para seguir dándole abastecimiento a los puertos del Paraná de Las Palmas. Bueno, esto es un poco técnico, después vamos a concentrarnos en este punto. Eh, los puertos del Paraná de Las Palmas se podrán decir, bueno, pero yo ahora tengo que dar una vuelta que antes no tenía que dar. Es más incómodo, me puede aumentar los costos de flete, son 8 horas más de navegación. eh, pero veremos, habrá que relativizarlo en relación a lo que costaría en términos de dragado y por un lado o por el otro. Entonces, esta transparencia nos muestra el tráfico de buques con el esquema actual. Estamos hablando que por el canal Mitre circulan más o menos 4.000 buques, por el Paraná Las Palmas unos 3.600 buques, el canal Martín García, que se usa actualmente para subir buques vacíos, también se usan más o menos 3.000, un poco más de 3.000 buques por año, y el Bravo Guazú Talavera menos que el Martín García porque algunos buques se quedaron en puertos uruguayos. Esto es usando los dos ramales como se vienen usando hoy. Si concentráramos el tráfico en el canal Martín García, el Paraná Bravo, el Guazú y el Talavera, y le damos entrada a los puertos del Paraná Las Palmas por arriba, sería el tráfico de buques sería lo que se veía, lo que se ve en las barras coloradas. O sea, aumenta enormemente el tráfico por el canal Martín García, por eso la importancia de hacer una buena inversión para dejarlo en capacidad de recibir esta cantidad de buques. También aumentaría mucho el tráfico por el brazo Guazú-Talavera, pero se divide en los dos ramales que hay en el Bravo Guazú-Talavera. Y habría un tráfico menor para el Paraná de Las Palmas, que es solamente el tráfico de los buques que van a Puerto del Paraná de Las Palmas. Ahora, ¿qué significa eso en términos de costos? Dragado de mantenimiento. El canal Mitre, dijimos, vamos por la playa. Bueno, ir por la playa cuesta $14.000 por paso de buque, según estos estudios. Ir por el Paraná de Las Palmas, metiendo tanto el tráfico que va a Rosario como el tráfico que va al Paraná de Las Palmas, cuesta un poco más de $8.500 por paso de buque. La parte que se usa del canal Martín García, que se usa con menos buques, solo para los buques vacíos, cuesta más o menos $7.000 por buque. Y el Bravo Guazú Talavera no cuesta prácticamente nada. Eso es en el esquema actual. Esto es lo que le cuesta a un buque llegar a Puerto de Paraná Las Palmas o de Rosario usando el esquema actual. Si concentráramos el tráfico en el Paraná Bravo, el canal Martín García, el Paraná Guazú, el Paraná Bravo y el Brazo Talavera, estamos diciendo que en un canal donde le metemos mucha carga a un canal que lleva bajo costo de mantenimiento, el costo por paso de buque pasa de $7.000 por buque que teníamos bajo el esquema actual a un poco más de $2.500 por buque bajo el esquema actual. Y el tráfico en el Bravo Guazú Talavera, con más tráfico sobre el Bravo Guazú Talavera, por más que haya que profundizarlo más de que en la alternativa actual, igual no cuesta nada.
y los buques que tienen que dar la vuelta para ir a Paraná Las Palmas, que hasta con el tráfico actual tienen que pagar más o menos $8.500 por por pasaje, incluso aunque compartan ese pasaje con los buques que bajan cargados de Rosario. Ahora va a haber menos buques que van a Paraná Las Palmas, pero solamente se va a dragar la sección que se necesita para llegar a los puertos del Paraná Las Palmas, y evitando la parte de mayor necesidad de dragado. Con lo cual el costo total de ir al Gran Rosario y volver del Gran Rosario en la alternativa actual están puestos lo que está sombreado celeste. Hoy un buque que va al Gran Rosario y vuelve cargado por la vía actual, Paraná de Las Palmas, Canal Mitre, todo el trayecto desde que llega al sistema de navegación troncal hasta que sale de vuelta, le cuesta unos $70.000 en términos de costo de mantenimiento, de dragado de mantenimiento. En verdad, en peaje le sale más que esto, pero calculando cuánto cuesta dragar todo eso, son más o menos $70.000 para un buque que va y vuelve del Gran Rosario, con el esquema actual. Y para un buque que va a Puerto del Paraná a Las Palmas le cuesta $53.000 la ida y la vuelta, la entrada y la salida al sistema. Si concentráramos el tráfico de buques en el Paraná Bravo, Guazú Talavera, a un buque que va a Gran Rosario le costaría entrar y salir del sistema, le costaría $47.000. Había un ahorro de $22.000 por cada entrada y salida. Y los puertos del Paraná de Las Palmas, que uno supondría que se perjudicarían por tener que dar esa vuelta extra, en definitiva también les costaría bastante menos que lo que les cuesta actualmente. Tendrían un ahorro de $23.000 cada vez que entran y salen del sistema por buque. O sea que esto no es solamente algo que le convendría a los puertos del Gran Rosario, que es el 90% del tráfico del Paraná, sino que es algo que también le convendría a los puertos del Paraná Las Palmas. Y acá estoy asumiendo de que la profundización para llegar a los puertos de Paraná Las Palmas es a 42 pies. Y la otra que quería plantear es si realmente se van a beneficiar esos puertos del Paraná Las Palmas con 42 pies. Son casi todos puertos de bajo volumen de carga. Acá están todos los puertos sobre el río Paraná, son como 53 puertos, de los cuales hay 13 que están sobre el Paraná Las Palmas, mueven 14 millones de toneladas. Todos los puertos del Gran Rosario son 104 millones de toneladas, y lo que vemos es que son puertos que los del Gran Rosario que mueven volúmenes bastante mayores de los que se mueven en el Paraná de Las Palmas. Casi todos los puertos del Paraná de Las Palmas son puertos industriales, se crearon para abastecer industrias. No fueron previstos para llegar a volúmenes de 4, de 5, de 6 o de 8 millones de toneladas. Son puertos que están casi todos en medio millón de toneladas o menos por año, y muy pocos son los que pasan se acercan a los 2 millones de toneladas. O sea, son puertos de bajo volumen de carga, son puertos que fueron diseñados ya de entrada para ese bajo volumen de carga, para una vía que tenía 34 pies. Los puntos, estos son ya más en detalle cuál es el volumen que mueve cada puerto, las barras azules. Los puntitos colorados son la profundidad a pie de muelle de cada uno de esos puertos. Vemos que casi todos los puertos están por debajo de 35 pies de profundidad a pie de muelle, y que si lleváramos esta profundidad a 44 pies tendrían que modificar sus muelles, prácticamente rehacerlos. Es una inversión bastante probablemente alta en relación al volumen adicional que estarían en condiciones de mover. No entiendo que a priori se vayan a beneficiar por profundizar ese ramal del Paraná a Las Palmas a 42 o 44 pies. Entonces, ya un poco para cerrar, estas son lo que costaría el dragado de profundización de lo que se estaría proponiendo en caso de querer profundizar el canal Mitre y Paraná Las Palmas a 42 pies y dejar el canal Martín García y el Paraná Bravo Guazú Talavera a 36 pies como brazo secundario. Esto es lo que va a terminar costando, porque vamos a tener que eventualmente cumplir con el gobierno uruguayo y profundizar también el canal Martín García a 42 pies. Dos canales a 42 pies en el Río de la Plata poco profundo es la alternativa más cara que se nos puede ocurrir. Y esto es lo que quedaría en caso de profundizar el canal Martín García y el Bravo Guazú Talavera a 42 pies, y de alguna manera no estar usando el canal Mitre. No parece tan grande la diferencia en términos de profundización, pero la diferencia está en el mantenimiento. O sea, con lo que se está proponiendo tendríamos un costo de mantenimiento, de dragado de mantenimiento a 42 pies en 15 años de cerca de $3.000 millones. Profundizando el canal Martín García, bajaríamos sustancialmente el costo de mantenimiento acumulado, y habría posibilidades de reducirlo todavía más. Con la optimización que hablábamos del canal Martín García, el canal Martín García, que es el segmento verde, se podría reducir a la mitad el costo de mantenimiento. Bueno,
Yo creo que ya me estoy pasando el tiempo, así que hay otros temas que podríamos ir conversando y que seguramente saldrán en las preguntas. Hay una serie de referencias para quien quiera profundizar sobre este tema. Y con eso yo estoy por ahora y le daría pie a la presentación de Gustavo Adrián Schneider y de John Ryan. Ops. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias a la UCEMA, a Marcos, Daniel, por la invitación y en especial a Alejandro por la confianza en nuestro criterio profesional para abordar esta temática. Primero quiero decir que entiendo que el país perdió una oportunidad única de trabajar sobre este tema, de elegir la traza en mesas públicas, transparentes, donde podamos debatir con este tipo de datos y no en presentaciones individuales que hemos hecho a la autoridad, pero vamos a seguir hasta último momento tratando de mejorar el pliego con todo lo que se pueda, que se nos escuche y que realmente se hagan las cosas lo mejor posible para bien de todos. Bueno, dicho esto, eh, vamos a intentar explicar cómo es una navegación desde el puente, que es lo que trataremos de transmitir con John. Eh, para la mayoría de la gente que está en el chat que no es del palo, como decimos. Y tienen que entender que la navegación se efectúa en una embarcación de entre 200 y 300 metros de lora, de largo, con una manga además de ancho de 30 metros. Está propulsada por una sola hélice y un timón en el extremo de popa de la misma. Conducida desde el puente de navegación, que es el equivalente a un edificio de 10 a 12 pisos, unos 35 o 40 metros sobre el nivel del agua, depende del buque. Necesitamos más o menos unos 800 metros libres a proa para empezar a hacer un giro y que lo podamos completar con seguridad. Y que en algunas embarcaciones tenemos entre 100 y 300 metros que a proa no vemos nada, depende de la carga que lleve desde el punto de control. El calado del barco hoy día es de 34 pies, 10 metros 36. El proyectado puede ser 42, 1280 o 44, 1341, pretendidos por la industria y el gobierno, pero que eso es equivalente a 6 pisos bajo el agua y que estamos pasando a 60 centímetros del fondo, en los pasos determinantes, como llamamos a la menor profundidad nosotros en el río, entre Timbúes y el océano. Que a su vez este barco se desplaza en un medio líquido, que tiene una velocidad entre 1 y 5 kilómetros por hora, depende de la época del año, el lugar, qué brazo, hasta la desembocadura del Paraná de Las Palmas, porque después en las aguas del Río de la Plata, el Río de la Plata se comporta como un río con régimen de marea semidiurno, o sea, tiene 2 pleamares y 2 bajamares por día, cambiando de sentido la corriente, así que la tendremos si venimos aguas abajo a favor o en contra. Esto es importante porque hace que el buque no navegue por una línea recta, como un vehículo terrestre, sino que el buque va como derrapando entre la resultante entre su rumbo y velocidad, que está dado por la hélice y el timón que lleva a popa, y la velocidad y rumbo de la corriente. Esta componente da lugar a que en cada momento, según cómo incide esta corriente en el buque, haya que corregir el rumbo todo el tiempo y la velocidad para lograr la derrota deseada. Como está diseñado el canal hoy, tenemos 116 metros de ancho entre Santa Fe y la desembocadura del Paraná de Las Palmas, que sería aguas abajo de Escobar, y 100 metros de ahí al océano, incluyendo esto el canal Emilio Mitre, que es el que pasa frente a las costas de la ciudad de Buenos Aires. Este ancho de solera, como lo llamamos nosotros, tiene a lo largo desde Timbúes al océano distintas conformaciones de talud, que es el límite lateral del canal para permitir la estabilidad de esos beriles según el tipo de fondo. Y esto es importante porque el buque en su avance desplaza un volumen de agua tremendo, equivalente al volumen de carga que lleva,
y esto produce tremenda fuerza de rechazo en la zona de proa, en proximidad del canal, o de succión en la zona de popa, cuando nos aproximamos a estos beriles, que se tienen que controlar desde esa única hélice y único timón que el buque tiene en la popa, con suficiente antelación y utilizando la variable de potencia de máquina y timón cuando sea necesario para controlar. Esto hace que estos efectos de succión y rechazo, que aparecen varios metros antes del beril, el agua no se comprime, así que no hace falta tocarlo para recibir todas estas influencias. Todo el tiempo estamos intentando ocupar el centro del canal para una navegación segura. Que en el Paraná hoy usamos muchas zonas de cruce, a los 34 pies actuales, usando el sobreancho que da la profundidad natural del río. Pero que si vamos a profundizar a 42 o 44 pies, esas zonas naturales de profundidad por encima de los 34 pies van a prácticamente desaparecer o quedar muy restringidas, con lo cual lo que hoy utilizamos como una banquina dejará, para ponerlo en términos gráficos, dejará de serlo. La profundización entonces, la traza del canal que elijamos, el tipo de buque de diseño y el calado pretendido disparan una serie de necesidades incrementales, que es lo que intentaremos ir desglosando en este encuentro entre la presentación de John y mía en las distintas partes del río. John. Buenos días, mi nombre es John Ryan. Les presento, yo soy práctico Río Paraná e integro la comisión directiva de la Cámara de Practicaje. Gracias Alejandro, gracias a la Universidad del SEMA por la invitación. Esperemos hacer una descripción de lo que estamos hablando clara, pero por sobre todo entretenida. Lo primero que voy a hablar es sobre la visión general de estos ríos y de estas alternativas. Y nos vamos a ir al kilómetro 234, Río Paraná, que es la bifurcación. Es decir, ahí es donde el Paraná se divide en dos brazos importantes. El brazo izquierdo, siempre miramos en el sentido descendente en la corriente, entonces el izquierdo es el Paraná-Guazú y el derecho es el Paraná-Las Palmas. Hablando del Paraná de Las Palmas, desde su inicio recorre unos 130 kilómetros hasta su desembocadura en el río de la Plata. Acá en esta filmina no se ve, está un poco más abajo donde está el puntero ahora. Podemos decir que es un río relativamente angosto y muy sinuoso. Sobre su margen derecha encontramos varias instalaciones portuarias a la altura de Lima, Zárate, Campana y Escobar. Y también podemos decir que en su kilómetro 106 lo cruza el puente de Zárate. Por el otro lado, volvamos a la bifurcación, tenemos el Paraná-Guazú. Este es un río que se divide después en varios brazos y algunos de ellos son navegables por buque de porte. No es tan sencillo como el otro, vamos a describirlo. Después de bifurcación, en el kilómetro 218 se divide en lo que llamamos brazo derecho, pasaje Talavera, brazo izquierdo continúa el Guazú. Pero estos ríos se vuelven a unir en el kilómetro 181, formando lo que podemos decir un tipo de bypass. Continuando en el sentido descendente, cuando llegamos al kilómetro 165, otra división, esta vez el Guazú sigue por el brazo derecho, por el izquierdo nace lo que llamamos el Paraná Bravo. El Guazú finalmente desemboca en el Río de la Plata en el kilómetro 122. Y el Bravo, en el kilómetro 150, vuelve a hacer una división. Por el brazo izquierdo sigue el Bravo, por el derecho lo hace el río Sauce. Podemos decir que en el kilómetro 178 también lo cruza un puente, en este caso Brazo Largo. Son puentes gemelos los de Brazo o mellizos, Brazo Largo y Zárate.
Vamos ahora a ver en más en detalle lo que es el Paraná de Las Palmas. Este es el brazo derecho de aquella bifurcación que hablábamos del 234. Podemos apreciar en la imagen claramente la sinuosidad del río, vueltas que alcanzan casi los 200 grados de caída, como en la vuelta de la Zanja Mercadal, kilómetro 158. Ahora vamos a ver un video. Esta es la navegación de un buque tipo Panamax desde el kilómetro 125, solamente una parte de río, hasta el kilómetro 100. Van a ser 25 kilómetros de río los que van a ver navegar en este video. Lo primero que vemos es el franqueo de la terminal de Las Palmas en el kilómetro 123. Después siguiendo, esta es la terminal a la derecha de la imagen. Después aparece lo que llamamos Vuelta a los Barbones en el kilómetro 120. A continuación, vamos a franquear una terminal portuaria que se llama Bitco, con un buque amarrado en el 113. Lo pueden apreciar bien. Eh, la escasa distancia es lo que apreciamos entre el buque amarrado y el buque que está navegando. Finalmente, bueno, ahí volvemos para que vean otra vez el amanecer con más detalle. Finalmente ven Terminal Zárate, esta que pasamos a la derecha. Ahora vamos a cruzar el puente que le hablaba, el puente de Zárate, para finalmente, poco después del puente, encarar y hacer esto que se llama Vuelta del Este. Este video lo mostramos porque es cortito y resume varios de las problemáticas que encontramos al navegarlo. Vamos a ir a la próxima filmina donde mostramos este río lleno de vueltas. Aquí podemos apreciar tres de las más cerradas. A la izquierda vemos la Zanja Mercadal, kilómetro 158, como le decía, tiene una caída de casi 200 grados. Las otras dos vueltas, la de San Antonio en el 127 y la del Este en el kilómetro 100, si bien no son tan cerradas, presentan una dificultad igual o mayor, ya que se trata de dos vueltas con contravueltas. Como pueden ver, apenas termina el buque de caer en la primera vuelta, si estamos bajando hacia estribor, tenemos que iniciar y performar la vuelta hacia la otra banda. Primero tenemos una caída de 90 grados y enseguida tenemos que iniciar otra de 135 grados a la otra banda. Claramente no hay lugar para el más mínimo error. Si bien estas son las tres vueltas más conspicuas, también es bueno que recordemos que Las Palmas, antaño se lo denominaba el río de las 9 vueltas, o la navegación de las 9 vueltas para llegar a Campana desde bifurcación. Estas son algunas de las que estamos mostrando. Ahora vamos a ver eh, la navegación de aguas abajo, también de un buque tipo Panamá cargado, en la vuelta que decía de 200 grados, la vuelta de la Zanja Mercadal. La pueden apreciar. Esto está filmado desde el puente de navegación, de manera que ustedes lo que están viendo es lo que vemos nosotros cuando estamos trabajando y estamos impartiendo las órdenes de máquina o de timón a la tripulación del buque. Acá se acerca la vuelta a estribor. Mírenla con detalle. La zanja Mercadal se abre hacia babor, la izquierda, y acá viene la vuelta. Bastante impresionante. Ahora vamos a ver la misma vuelta, no, perdón, no es la misma vuelta, la vuelta del este, pero en un buque tipo autero, lo que llamamos los auteros son los portaautos. La diferencia de este buque es que el puente de navegación no se encuentra a popa y no tenemos la visión que tuvimos en la anterior, sino que este está en la proa del buque. Y lo que le vamos a mostrar es aquel rabeo, aquel derrape que decía Gustavo con respecto a los buques en esta situación. Está filmado hacia popa y esto es lo que se puede ver. El buque ahí está cayendo a estribor, por lo cual mirando hacia popa se ve ese derrape contra la costa. Lo que podemos ver claramente es cómo se desplaza la popa contra una margen, después contra la otra, y el escaso espacio que queda para efectuar la navegación. Repito lo que les dije antes, acá no hay lugar para el más mínimo error.
Es importante señalar que estas vueltas implican la creación de zonas de prohibición de cruce para la navegación. Claramente se aprecia que no es seguro los cruces mientras están haciendo la vuelta, ni cercano a ellos, tanto arriba como de aguas abajo. O sea que después de realizar las vueltas, los buques necesitan un espacio razonable para volver a acomodarse en el río y poder franquearse con otro buque de forma segura. Otra dificultad importante que presenta la navegación por Las Palmas es el franqueo de varios puertos y terminales portuarias. No vamos a enumerar cada una de ellas, porque son muchas, pero de Lima a Escobar hoy encontramos más de 20 frentes de atraque. Son terminales para la carga de granos, transbordo de hidrocarburos, contenedores, autos, mineral de hierro, fertilizante, gas natural líquido. Acá ven la estación de transferencia de gas de Escobar con un buque amarrado y descargando. Vamos a ver las demás filminas. Esto es Bitco, un buque amarrado, un buque navegando de aguas abajo y otro buque haciéndolo de agua arriba. Así es como nos tenemos que franquear en este río. Bien, por último, sobre este río vamos a mostrar el video del franqueo del puente. Este es el puente de Zárate, construido en la década de 1970, ubicado en el kilómetro 106. Tiene una altura medida desde el cero del plano de reducción de 49 metros. Lo peculiar es que está construido sobre una vuelta del río. Si bien no es de las más pronunciadas, los buques que lo franquean deben efectuar un cambio de rumbo de unos 60 grados. Acá lo van a apreciar como el buque, mientras pasa abajo del puente, tiene que ir cayendo. Claramente no resulta lo más seguro, tratándose del tipo, tamaño y calado de los buques que lo hacen. En conclusión, lo que podemos decir que entre vueltas, puertos y puente, la mitad de este río se convierte en una sola vía, lo que dijo Alejandro en su presentación, en una vía de una sola mano para buques de mediano o de gran porte, lo que naturalmente se termina traduciendo en demoras, congestión de tráfico, incremento de riesgos de acaecimientos. Sigue, Gustavo. Bueno, de mayo a septiembre, coincidente con la salida de la cosecha gruesa, el ingreso de los buques metaneros a la terminal Zárate, que por sus dimensiones y peligrosidad de la carga tienen reserva de canal, o sea, exclusividad de uso del canal. Se produce en esta época la mayor frecuencia de niebla, en mayor Gustavo, estás medida. muteado. No, 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 estoy escuchando, se escucha. se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. sí, perfecto. Bueno, bueno, continúo. Eh, y en mayor medida sobre el Paraná de Las Palmas que sobre el Paraná Guazú, debido a que esa cantidad de vueltas que el buque, que el Paraná de Las Palmas tiene, hace que la corriente se frene y por lo tanto el agua cálida del río genere más niebla convectiva, que es la que vemos subir desde el río eh, hacia la atmósfera. La reglamentación vigente actual obliga a fondear cuando la visibilidad se reduce a menos de 1000 metros o cuando en los canales boyados, como en el Mitre o el Acceso o el Punta Indio, no se ve, desde un par no se ve el siguiente par de boyas. Pero así como no se puede continuar la navegación legalmente en esas circunstancias, no se puede fondear en cualquier lado, sino que hay que buscar un lugar adecuado que permita, si vamos de aguas arriba, el paso seguro de otra embarcación. Si vamos a aguas abajo, lo primero que tenemos que tener es un lugar adecuado, un espacio de giro, ya que uno viene con la corriente a su favor. Y primero, para poder fondear, que es echar el ancla al fondo y quedar el buque sostenido por la cadena y el ancla en el fondo, debemos girarlo. Entonces tenemos que buscar lugares de no menos de 3 cables o unos 600 metros, para que ayudados con el ancla en el momento oportuno, poder efectuar el giro aguas arriba. Se debe entender que el buque debe reducir al mínimo la velocidad
al mínimo, lo decimos nosotros, compatible con su buen gobierno. Esto es alrededor de 5 nudos entre 8 y 10 kilómetros por hora, y que para lograr el giro, el barco tiene que girar 180 grados, digamos que con unos 150 grados ya se encuentra seguro prácticamente aguas arriba. Lograr un ritmo de velocidad de caída, lo que nosotros llamamos roto, rate of turn, de 15 grados, al menos es lo deseable, así que para hacer 150 grados necesitamos 10 minutos. Durante este tiempo el buque sigue girando, mientras sigue girando, sigue avanzando con la corriente en popa. Ahí podemos ver, esto es la zona de Escobar, cómo se va con un buque ya fondeado. El siguiente gira y atrás vienen dos que van a hacer exactamente la misma maniobra, porque todos venimos buscando la marea de salida en el Mitre. Así que mientras va girando en esos prácticamente 10 minutos, y sale todo bien, el buque sigue de aguas abajo con una velocidad inicial de casi 10 kilómetros por hora, la va reduciendo porque vamos dando máquina atrás, pero podemos decir que el buque necesita entre 4 y 5 cables en las condiciones actuales. Estamos hablando de barcos de 34 pies, unos 800 a 1000 metros de espacio libre para completar la maniobra. En las condiciones de niebla, a medida que, bueno, por supuesto se cierra el canal de navegación, vamos buscando lugares para fondear, a medida que se van completando esos lugares, aquí por ejemplo el de Escobar, se van empezando a utilizar los de aguas arriba. El resto de las embarcaciones van ocupando, eh, sí, este es alrededor del kilómetro 65. Vamos después a utilizar el del kilómetro 80 y así sucesivamente, aguas arriba. Y lo que suele pasar es que cuando el buque viene por el Paraná de Las Palmas y aún no franqueó el puente, y el puente se cierra porque no se puede franquear a ciegas por orden de la autoridad marítima. Debemos fondear en lugares que no siempre serían los que elegiríamos para hacer la maniobra. En algunas condiciones y en algún tipo de buque, los buques son de distintas medidas, pero hay muchos tipos de sistemas de máquina, de sistema de control de máquina, y algunos son totalmente automatizados, en algunos se puede puentear el sistema automático y en otros no. Y en esos barcos en los que no se puede puentear el sistema automático, tiene un sistema de pasos que se va pasando desde toda la máquina adelante, paso a paso, reduciendo la media, despacio, muy despacio para, y la misma secuencia hacia atrás. En algunos de estos barcos, esa lentitud de la maniobra no permite una maniobra segura, más si son Panamax de 230 metros de eslora, y en esas condiciones preferimos continuar navegando y efectuar el cruce del puente a ciegas, obviamente con el acuerdo del capitán y bajo la responsabilidad del práctico, que con el instrumental actual disponible a bordo, ya sea por la carta electrónica o por el sistema de navegación que desarrollaron distintos actores privados en conjunto con los prácticos. eh, ese equipamiento nos permite hacer el franqueo con seguridad, aunque obviamente es una maniobra que evitamos per se, tratamos de evitar bajo cualquier circunstancia, pero a veces es preferible eso. Pues, cuando se van llenando los espacios de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, perdón, y cuando ya la condición de niebla está establecida, eh, Prefectura nos hace fondear fuera del Paraná de Las Palmas, en la zona del 232, al 240, pero esta circunstancia puede ser que por la duración de los eventos de niebla, que hay
hay veces, ustedes lo ven acá en la ciudad de Buenos Aires, que dura el día completo, a lo sumo dos, pero un día completo es bastante frecuente, al menos 3 o 4 veces durante la temporada de niebla. Eh, la zona del 240 también se va llenando y vamos fondeando en los fondeaderos sucesivos, en las radas sucesivas de los distintos puertos. Fondeamos en San Pedro, en San Nicolás, en Ramallo, en Rosario, y a veces directamente salimos de muelle y hay que fondear. Puede acontecer también que estas eh, situaciones de niebla no ocurran en el Paraná, pero sí ocurran en zona común, en La Plata. Zona común le decimos, porque ahí se juntan los prácticos de la zona de cambio de prácticos de ingreso del Río de la Plata, la continuación hacia el Paraná, o al río Uruguay, o al puerto de Buenos Aires, o a La Plata. Por eso zona común, que es enfrente a los puertos, a la ciudad de Berisso y Ensenada, comúnmente conocido como Rada La Plata. Y ahí cuando eh, se producen estos eventos de niebla en esa zona, el servicio de practicaje se detiene, no salen las lanchas de puerto y la Rada de la Plata tiene una capacidad determinada. Cuando ella se satura por los buques que ya estaban entrando desde el Río de la Plata, más los que bajaban del Paraná, más los que están haciendo servicio. En esa zona se hace eh, bunker, operaciones de embarque de combustible para las embarcaciones que ingresan o salen. Cuando esa rada se satura, empezamos a fondear en Escobar, en el kilómetro 80, en el 110, en el 120, en el 150, y arriba no ingresando al Paraná de Las Palmas hasta que la situación abajo se restablezca. También tenemos eventos de tormenta. Había un video bastante interesante, si podés poner el 12. eh, Influyen también, como se puede apreciar, se bloquea la visibilidad completamente, se satura la imagen del radar, que es la que utilizamos para navegar normalmente, por más que el radar tiene sus filtros o clutters para la lluvia. La imagen se satura y solo queda la navegación por instrumental, sea la carta electrónica o la tablet, con el programa de navegación que antes describía, que confeccionado, desarrollado con datos oficiales y que nos proporciona una excelente ayuda a la navegación. Repito, los datos son de batimetría y costo oficiales, pero no son legalmente válidos porque los programas no están homologados. Es otro tema en el que haría falta trabajar. Estas tormentas son a veces acompañadas también de fuertes vientos y también producen el cierre del servicio, ya sea en recalado o en zona común, lo que agrega eh, otro evento más a la congestión y saturación de radar, teniendo que efectuar maniobra de giro, aguas arriba para fondear, y después la maniobra que es más complicada, que después describiremos mejor, de poner el barco aguas abajo, que ya no podemos utilizar el ancla para ello. Eh, eh, Referente a las zonas de maniobra, fondeo y de cruce, en el Paraná de Las Palmas, los lugares donde podemos girar en forma relativamente segura y fondear a espera de mejores condiciones. En caso de emergencia se trata de maniobrar en el lugar que sea, pero son las zonas que buscamos, y teniendo en cuenta que no todas son aptas para todos los tipos de buques que navegan en Las Palmas, ya que algunos tienen, bueno, las restricciones que les comentaba en el tipo de maquinaria, o, bueno, en caso de viento fuerte, casos como los outeros, que tienen una superficie bélica muy grande. Eh, las zonas desde aguas abajo hacia aguas arriba, tenemos del 58 al 60 para embarcaciones de menos de 120, del 63 al 68,5 con 6 más 1, 7 barcos
para el fondeo, del 77 al 81 para 2, uno más entre el 109 y el 111 arriba del puente, que es la última zona de maniobra antes del franqueo si uno viene de aguas abajo y el puente está cerrado. En el 121.500 al 123.2 y en el 124 uno más. 137 al 139.2 y del 151 al 154 uno, un Panamax y algún otro un buque un poco más chico, lo que daría una cantidad aproximada de 16 eh, espacios de fondeo para, eh, para buques ya que han ingresado al Paraná de Las Palmas. La principal zona de espera de marea es la del kilómetro 65, el árbol seco, como decíamos antes, y ahí se podía apreciar bien cómo los buques van girando, en general a popa del que lo precede, y luego vamos saliendo en función de los diferentes calados, eh, porque algunos van a obtener su marea para pasar eh, antes que los otros. Así que la maniobra de giro que se efectúa es bastante ajustada cuando hay barcos a proa y a popa, cosa que tratamos de evitar. Estamos todos en la misma situación de calado, obviamente arrancamos de aguas abajo hacia aguas arriba, pero esto no siempre se puede eh, efectuar. Hay que pensar que las determinantes hoy o las menores profundidades, cuando están en el kilómetro. Hoy están en el kilómetro 22.300 del Mitre y en el 21.400 del Canal Brown. Eso eh, nos deja prácticamente entre 2 y 3 horas de navegación para llegar, así que los buques van saliendo con la antelación suficiente para llegar al instante de marea necesaria para el franqueo de ese lugar en tiempo y forma. Piensen que hoy el canal está en 10.50 en esa zona. 10.36 es el calado que tenemos ahora, con 60 centímetros bajo el casco que tenemos que cumplir, así que hay que llegar a 10.96, mínimo 46 centímetros de marea en Buenos Aires. Las mareas se suceden cada 6 horas, así que del instante de marea, unas 2 o 3 horas antes o 2 o 3 horas después, es donde concentramos la navegación y los barcos van en convoy a una distancia aproximadamente de 1 milla, por razones de seguridad, de 2 kilómetros. Pero bueno, eh, a veces llegamos al kilómetro 65 con marea bajando. No son muy fáciles de efectuar las regulaciones de navegación cuando uno viene navegando aguas abajo por este tema de la velocidad mínima compatible con el gobierno del buque. Y vamos todos en busca del encuentro de la marea, que también es coincidente con la marea que buscan los buques cargados que suben aguas arriba, ya sea para ir a, a Martín García, perdón, a Campana, cargados, ya sea para ir a River con fertilizante, mineral de hierro para San Nicolás, carbón para San Nicolás o eh, combustible para las terminales de arriba. Esa navegación se coordina con prefectura porque tenemos muchas zonas de prohibición de cruce. Las zonas de prohibición de cruce en el canal de acceso al puerto de Buenos Aires son del kilómetro 16 al 12 y del 12 al 16 del canal Emilio Mitre. Y luego del kilómetro 45 al 48. Esto entonces hace que todos tratemos de navegar buscando ese instante de marea, lo cual es bastante complicado y
y hace que los buques nos estemos cruzando eh, prácticamente el convoy de bajada si bien son mucho menos buques, con el- los dos o tres barcos cargados, eh, buscando, eh, buscando ese instante de marea en común. Eh, Disculpa, Gustavo, sí, se nos está acabando el tiempo. ¿Podemos seguir con el otro ramal? sí, 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 Hola. perfecto. Bueno, John, ¿o querés continuar vos o querés que siga yo? Bueno, seguimos con el ramal a Martín García. La 21. Si volvemos a la bifurcación, si volvemos a la bifurcación del kilómetro 234, recordamos que el brazo izquierdo era el Paranaguazú. Teniendo en cuenta la diferencia de caudal, que creo que ya las enumeró Alejandro también, que toma cada uno de los brazos, claramente el Guazú termina siendo un río mucho más caudaloso. También es bastante más ancho, es menos sinuoso que el Paraná Las Palmas. Es bueno resaltar que el Paranaguazú se divide en varios brazos, los más importantes aptos para la navegación de buque de porte. Y de ahí es donde aparece la sigla BGT, Bravo Guazú Talavera. También como opción tendríamos que nombrar la factibilidad de hacer la navegación por el Sauce. Ahora vamos a apreciar cómo este río es bastante más ancho en los distintos brazos. Este es el Talavera, este es el Guazú y también tenemos el Bravo. Todos ellos ustedes pueden ver, si se recuerdan las fotos y los videos de Las Palmas, la diferencia en los anchos. Importante también destacar que que sobre estas trazas hay muchos fondeaderos, espacios, espejos de agua suficiente para realizar maniobras, a diferencia de lo que decía recién Gustavo con respecto a Las Palmas. El 223-27, el 218, el 210, 201, 175, 168. Hay varios lugares aptos para maniobrar y quedar fondeado. También, también tenemos este video, miren, ¿se recuerdan cuando navegamos la Vuelta del Este y después hicimos el cruce del puente sobre en Las Palmas con la caída de rumbo? Bueno, este es el otro puente, es mellizo, están construidos también en la década del 70 los dos, tienen la misma altura, los tamaños son iguales. La diferencia náutica es que este no se encuentra sobre una vuelta, es un rumbo fijo por unos minutos previos al franqueo y otros después de franquearlo. Y náuticamente, claramente es una ventaja. También vemos aguas arriba, lo pueden ver ahí sobre la banda de estribor, la terminal del Guazú, que tiene dos frentes de ataque. Bueno, esta es la única terminal que está sobre las márgenes de todos estos ríos. También es una diferencia importante con respecto a lo que vimos recién sobre el Paraná Las Palmas. Una preocupación válida es la densidad de buques y empujes que utilizan la misma ruta. En la actualidad existe un tráfico interesante de convoyes de barcaza con destino al puerto uruguayo de Nueva Palmira, y es de suponer un aumento gradual de este, por lo que habló Alejandro más temprano con respecto a las expectativas de exportación de mineral de hierro desde el norte. Pero la existencia de varias opciones para navegar, tanto para los buques de ultramar como para este tipo de convoyes, permite un uso racional de ellos sin necesidad de entorpecer la navegación. Por ejemplo, si la traza por la que se opta a navegar es el Bravo, los convoyes podrían utilizar el sauce del kilómetro 150 del Bravo y evitar así la parte más sinuosa y angosta, o viceversa. O si finalmente la traza se decide hacerla toda por el Guazú hasta su desembocadura, entonces el Bravo quedaría liberado. Existen muchas opciones, por lo cual esto
no lo veo como un problema hacia el futuro. Gustavo, soy vos. Bueno, los canales San Martín García, tenemos que recordar que son más angostos que el Mitre, tiene 90 metros de ancho de solera, con un poco más amplio en las pequeñas vueltas, y es un canal diseñado para una sola vía, eh, hasta el kilómetro 118, del 118 al 145 nos podemos cruzar con libertad, pero del 118 al 39 hay solo dos zonas de cruce, del 88-100 al 91-100 y del 57-500 al 60-500. Esto es una verdadera pesadilla si concentramos el tráfico, porque son solo 160 metros de ancho, eh, pudiendo entrar escasamente dos barcos para el franqueo de aguas arriba con lo que venga de aguas abajo. En esa distancia prácticamente no se puede regular, como le decimos nosotros, a ir reduciendo la velocidad hasta que pasen los buques aguas abajo. Y no se puede fondear porque estamos en una zona donde eh, la corriente cambia de dirección, así que el barco se quedaría totalmente cruzado. En cambio, en el Paraná, perdón, en el canal Emilio Mitre, el ancho es de 100 metros y ahí todo a lo largo nosotros lo utilizamos como con 10 metros más que Martín García, lo usamos como un canal de doble vía, sin limitaciones. Hoy recuerdan que 38 metros de manga, dos barcos de 38 metros de manga y 230 de lora, nos cruzamos en 100 metros, o sea que 38 más 38, 76, menos 100, dan 24 metros que repartimos entre los dos límites del beril y, y la distancia entre buques. Esta maniobra nosotros la hacemos, eh, después se desarrolló durante muchos años la técnica para buscar las proas, buscar los laterales del canal y aprovechar ese rechazo en el cruce y buscarnos la popa, pero esto en la zona del canal a Martín García no lo podemos hacer, tenemos solo estas dos zonas de, de cruce, por lo cual habría que pensar si vamos a utilizar esta rama en ensancharlo por lo menos al mismo ancho de canal que tiene hoy el, el canal Mitre. Estos cruces hoy los hacemos a 34 pies. Hay que pensar cuando vayamos a 42 o 44 pies, que los efectos de rechazo, proximidad del beril van a aumentar, que la relación peso-potencia, hoy un Panamax tiene 10.000 HP y lleva alrededor de 70.000 toneladas, entre las 60.000 toneladas, perdón, entre las 50.000 de carga, prácticamente las 10.000 de pesos del buque y agua y combustible. Eso va a crecer no menos de 10.000 toneladas a 80 toneladas por centímetro de incremento. Así que vamos a estar en relaciones de peso-potencia disminuidas en alrededor de un 15%. Esto es importante para tener en cuenta, no solamente en las maniobras de cruce, sino en las maniobras de fondeo, ya sea por emergencia o por espera de marea, porque vamos a necesitar, como decía antes, necesidades incrementales, vamos a necesitar zonas de cruce y zonas de maniobra más anchas. Otra situación a tener en cuenta, eh, que ya lo había expuesto Alejandro, es la zona de la barra del Farallón, hoy totalmente cruzada a la corriente, por eso es donde se produce el mayor, del kilómetro 54.800 hacia abajo, eh, es donde produce la mayor concentración de sedimento, precisamente por estar cruzado. eh, y hay una imagen ahí de la imagen radar donde se puede apreciar el rumbo y la velocidad del buque y el vector es esa. El vector que representa el movimiento verdadero
considerando que es normal una situación de 5 a 6 grados de lo que nosotros llamamos abatimiento, que es compensar con el rumbo del buque y la velocidad, el efecto de la corriente que tira atravesado para que el buque se desplace por el centro. Eso nos obliga prácticamente a que la proa apunte en un canal bollado como este a la boya siguiente y muchas veces fuera de la misma, aproximándonos en exceso al beril de la banda donde va eh, la proa del buque. Eh, Hoy, en mi opinión, es totalmente no recomendado un Panamax en 34 pies por la barra del Farallón en determinadas condiciones de viento y corriente. Desaconsejamos totalmente que en 42 o 44 pies esta navegación se haga de esta forma. Hay que alinear sí o sí la necesidad de este canal a la corriente, no solo para reducir la sedimentación, sino para hacer una navegación segura. La navegación por los canales San Martín García está regulada por la CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata, que tiene el REMAGA, que es el, el régimen de la navegación, y que determina para distintas esloras y mangas eh, los calados máximos admisibles. Acá podemos verlo, por lo cual habría que trabajar eh, una vez efectuado el ensanche correspondiente y las rectificaciones necesarias en la determinación, una vez establecido el buque de diseño que quieran y el calado deseado, cuál sería los nuevos calados admisibles para este tipo de embarcaciones. También el REMAGA establece algunas condiciones para la navegación en cuanto a visibilidad, viento, dirección del viento y altura mínima de marea, que deben ser revisadas. Estas fueron efectuadas en el año 95 con eh, otro tipo de instrumental disponible, muy protectivas para el canal en principio, pero que pueden mejorarse, nos referimos al incremento de calados y a la disminución o el aumento eh, de, Que de los disculpen, márgenes de seguridad, ¿sí? disculpen que interrumpo porque ya estamos sobre la hora de terminar el seminario. Tal vez nos conviene cortar acá y dejar algunos minutos para preguntas. Está bien, solamente para dejar un panorama general, eh, Las Palmas hoy tiene restricciones que nocturnas son mayores que las diurnas, 54% de su extensión. El Mitre y el acceso tienen 15%. Los canales San Martín García tienen 39%, Bravo Guazú, Talavera 40%, 30% el Guazú y 30% el Talavera respectivamente. Así que el gran total general, si tomamos la vía de navegación de Martín García, tiene 34% de su extensión restringida, y la vía Mitre, Paraná de las Palmas, 63% de restricciones en cuanto a las zonas donde no se puede cruzar una embarcación con otra. Bueno, em, felicitaciones por la detallada explicación de los problemas prácticos de navegación en estas vías. Tenemos muy poquito tiempo porque, como dije, estamos ya sobre la hora, pero a lo mejor hay algunas preguntas, dos o tres preguntas que podemos brevemente contestar. No sé si en el público, acá, algunas preguntas. Enrique Prini pregunta: ¿qué posibilidad hay que se use la alternativa norte en la licitación? ¿Cuáles son los intereses en contra?
¿Puedo responderla? Entiendo que por ahora no se está contemplando esta posibilidad. Se está proponiendo mantener lo que se hizo durante los últimos 30 años, que es usar la alternativa Canal de Acceso, Canal Mitre y Paraná de las Palmas. Poníamos esta situación sobre la mesa porque entendemos que las decisiones que se tomen hoy van a condicionar no solamente la navegabilidad, sino también los costos de exportar en las próximas décadas y que esta alternativa que se plantea del Martín García, el Paraná Bravo y el Guazú Talavera merecería ser estudiada más a fondo y eventualmente considerada. John. También podríamos agregar, para contestar la pregunta, Alejandro dijo algo interesante. Hay un convenio, es un tratado entre los dos países que obliga a estos dos países a equiparar las profundidades del Mitre con el Martín García. Es de suponer entonces que si esta traza, como parece que va a ser, se va a profundizar el Mitre, sí o sí vamos a tener que cumplir con ese tratado y también profundizar el Martín García. Después nos va a quedar el pedacito ese tan chiquitito que explicó en cuanto a costos, que explicó Alejandro con respecto al Bravo Guazú Talavera. Desde el punto de vista de los prácticos, y lo tengo que decir, no lo digo con ironía, nos encanta la idea. Nosotros no vamos a intervenir en las decisiones económicas, pero claramente somos los choferes de los camiones. Si nos van a hacer dos autopistas, bienvenido sea. Nada más. Bueno, entonces, digamos, eh, eh, un poquito resumiendo, bajo el punto de vista de los prácticos, eh, la, la- la complejidad de navegación por la vía actual versus la vía norte, resumiendo en 3 palabras, ¿qué pueden decir? Bueno, yo dije en su momento que eh, la profundización, sea una o sea otra, dispara necesidades incrementales. Los dos canales son distintos hoy. Uno tiene 90 y otro tiene 100 y tienen distinta configuración. No podemos pensar en profundizar Martín García con la misma traza que tiene y con este ancho. Si vamos a una situación en donde los equiparamos en cuanto a anchos, evidentemente, y rectificamos la barra del farallón, incluyendo la dificultad que puede haber en el Bravo, que hay que ensanchar algunos puntos, no hubo tiempo para que pudiéramos mostrar el resto de las posiciones, digamos así. Teniendo en cuenta eso, en mi modo de ver, la navegación por el Bravo Guazú Talavera es más factible con buques de mayor porte, teniendo en cuenta que también, otra cosa que no, que quedó por ahí, tiene 30 más de 30 posiciones de fondeo y espera en su traza, en comparación con las 16 del Paraná de las Palmas, y solamente 2 terminales portuarias a tener en cuenta, y un mismo puente de un lado como del otro. Bueno, así que por lo que yo interpreto, la parte más compleja sería el cruce de Río de la Plata, de la orilla argentina hasta Farallón, por el tema de las corrientes transversales a la dirección del rumbo del barco y los vientos Sí, predominantes. otro tema es el tipo de fondo que tiene eh, los canales San Martín García. Hay zonas con arena y fondo más duro. Si bien no es normal o no es habitual que toquemos en el fondo, hay que pensar que esa situación a veces se dispara. Los buques tienen un efecto que se llama squat, con el cual aumentan su inmersión por determinadas circunstancias, y a veces los 60 centímetros son escasos y se producen toques con el fondo. Han habido toques en el fondo en Martín García con algunas averías.
no hay casos de avería por toque en el fondo, en el caso del Mitre y el acceso, John. Sí, es correcto, pero me imagino que en el diseño, en la construcción del canal lo estará contemplado. Está muteado, Guillermo. Guillermo, No, está muteado. sí, ahí está. No, para terminar un último tema que también conviene hacer menciones, que por lo que ustedes decían, la navegación conlleva considerables riesgos en ambas trazas por los problemas que ustedes mencionaron de colisión, por ejemplo, ¿no? Y el tema ambiental, ¿no? Porque una colisión de dos buques podría tener consecuencias ambientales gravísimas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema a considerar, ¿no? El tema de riesgos, de posibles riesgos, ¿no? Eh, La- las normas PIAN son unas normas que se toman para la construcción de buques. Se pueden tomar otras, pueden ser las de Japón o cualquier otra norma de diseño de canales. Contemplan los anchos mínimos para cruces. La realidad es que nosotros hoy usamos el Mitre sin restricciones por debajo de las normas PIAN, pero lo hacemos habitualmente. Eh, no me animaría a decir que podemos mantener esta situación con calado de 42 o 44 pies. Aspiro a que el buque de diseño que la autoridad tome tenga en cuenta con los nuevos calados los, eh, los barcos que puedan superar esas medidas para hacer zonas de cruce adecuadas, o deberán incrementar las restricciones a las embarcaciones que tengan determinadas características, porque claramente no va a ser una maniobra segura. Como John siempre dice, hoy nos cruzamos prácticamente en todos lados, eh, cosa que no va a poder pasar, y eso, afectar la fluidez de la navegación, va a tener consecuencias económicas sin lugar a dudas. bueno, bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Creo que presentaron un detalle muy considerable sobre la temática, así que habiendo pasado un poquitito el final del tiempo que tenemos asignado, podemos dar por terminado este seminario y bueno, posiblemente los convoquemos en el futuro para algún redondeo. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.